Continuamos con el tercer video del tema de corriente eléctrica. En este video estudiaremos el cálculo de la resistencia eléctrica, primero para una resistencia, luego estudiaremos la combinación de resistencias eléctricas en serie y paralela. Bien, una vez que ya hemos estudiado la ley de Ohm microscópica y macroscópica y los conceptos de corriente eléctrica, ahora nos corresponde a comprender la metodología que se va a utilizar para calcular la resistencia eléctrica, que es muy parecida a la utilizada en el cálculo de capacidad eléctrica. Bien, consideremos primero esta resistencia en forma de un cilindro de longitud L y sección transversal A. Entonces, sobre esta resistencia eléctrica, nosotros conectamos una diferencia de potencial positivo-negativo. En esta cara, un potencial positivo y en su cara opuesta, un potencial negativo. De tal manera que a lo largo de esta resistencia cilíndrica se establece esta intensidad de corriente. Entonces, para poder calcular la resistencia eléctrica, lo que nosotros debemos hacer es encontrar una expresión de la intensidad de corriente en función de la diferencia de potencial que se le aplica a la resistencia, para luego utilizar la ley de Ohm macroscópica. R igual a voltaje sobre intensidad. Bien, entonces, considerando ahora un diagrama un poquito más simple de esto, acá, considerando este sistema de referencias, esta sección transversal A llegaría a ser esta sección y esta otra sección transversal conectada al polo negativo sería esta otra. Entonces, en X igual a 0, miren, el potencial es positivo y en X igual a L, que sería la longitud de la resistencia, tenemos un potencial negativo. Entonces vemos que siendo este el caso, el campo eléctrico que se establece dentro de esta resistencia es esta y constante a lo largo del eje X, y consideramos esta sección transversal por donde está pasando las cargas eléctricas. Acá, esta superficie de área A va a estar caracterizado por este vector unitario normal N, perpendicular a la superficie, y además en esta superficie se va a tener definido este vector densidad de corriente que también llega a ser perpendicular a esta superficie. Siendo ese el caso, entonces usando la relación de la intensidad de corriente en función del vector densidad de corriente dada por esta relación, o sea, la intensidad de corriente como el flujo del vector densidad de corriente, entonces, desarrollamos este producto escalar. Como J y N son paralelos, forman un ángulo de 0 grados. Entonces, este producto escalar se reduce a la magnitud de J, magnitud de N, que es 1, y por el diferencial de A. En este caso, como el campo eléctrico es constante, entonces J llega a ser igual a constante en esta sección transversal, de tal manera que J saldría de la integral y nos quedaría la integral del diferencial de A. En este caso, la intensidad de corriente va a ser igual a J por A, ¿no? Intensidad de corriente es igual a J por el área, ¿no? Bien, ahora aplicando la ley de Ohm microscópica, acá, recordando que el vector densidad de corriente J es igual a sigma a la conductividad por el campo eléctrico o su equivalente, 1 sobre la resistividad multiplicado por el campo, que son las dos ecuaciones equivalentes. De acá, como J, este vector J, tiene la misma dirección de E en la dirección X, es un vector unidimensional, entonces esta expresión se puede escribir de manera escalar de esta forma y decir que la magnitud del vector densidad de corriente va a ser igual a 1 sobre ρ por el campo eléctrico. Que esta ecuación nosotros la podemos reemplazar acá en la intensidad de corriente. Por tanto, si hacemos esta operación, J reemplazando en esta ecuación, pues tenemos que la intensidad de corriente en esta resistencia cilíndrica va a ser igual a 1 sobre ρ por el campo por el área. Ahora,
aplicando la fórmula de que el campo eléctrico es el negativo del gradiente de potencial, sabiendo que este campo eléctrico es constante, entonces esta ecuación en el contexto algebraico está dada para esta expresión, o sea, E igual a la diferencia de potencial sobre L, que sería el gradiente en el contexto algebraico, y esto es válido cuando el campo eléctrico es constante, o dicho de otra manera, sabiendo que el campo eléctrico es constante, partiendo de esta ecuación, se concluye que el campo eléctrico es igual a V sobre L, que esta operación ya la hemos trabajado bastante en los temas anteriores, por lo cual no hacemos esta demostración. Entonces, este campo eléctrico la sustituimos en esta relación y encontramos que la intensidad de corriente va a ser igual a 1 sobre la resistividad en vez del campo, la diferencia de potencial sobre la longitud de la resistencia por el área transversal de la resistencia eléctrica. Bien, ahora esta relación que habíamos indicado, la idea para calcular la resistencia eléctrica es encontrar una expresión de la intensidad de corriente en términos de la diferencia de potencial. Entonces, teniendo ya esta relación, se puede sustituir en la ecuación de la ley de Ohm macroscópica, R igual a voltaje sobre intensidad, donde esta intensidad es igual a toda esta expresión, sustituimos acá y eh, simplificamos extremos, medios con medios, de tal manera de aquí que B con B se nos va y en el numerador aparece rho L y en el denominador A. Por tanto, esta sería la fórmula de la resistencia eléctrica para un resistor en forma de un cilindro. Y nos dice que esta resistencia es igual a la resistividad del medio con el que está construido la resistencia, L, la longitud de la resistencia, y A, la sección transversal. Observemos que esta resistencia es proporcional a la resistividad. Si nosotros usamos materiales con alta resistividad, su resistencia es elevada. Si la longitud del alambre es grande, L es grande, entonces la resistencia eléctrica también es grande. Y veamos acá, y si el área es pequeñita, también la resistencia es grande, pero si el área es grande, acá, entonces la resistencia va a ser pequeñita. Entonces esta fórmula nos está indicando la manera como está cambiando la resistencia eléctrica para un cilindro, ¿no? Para una resistencia en forma de un cilindro. Bien, entonces esto ya nos permite hablar de una resistencia eléctrica o resistor eléctrico. No, bueno, aquí hay que entender que la resistencia, ¿no? O resistor es un dispositivo eléctrico construido de algún medio, de algún material que tiene una alta resistividad y que tiene alguna forma geométrica, que por lo general es un cilindro, ¿no? Básicamente. Entonces, básicamente, eso es una resistencia eléctrica. Ahora, ¿qué funciones cumple una resistencia eléctrica en un circuito de corriente continua? Primero, controla la corriente eléctrica en un circuito eléctrico. Es decir, si nosotros tenemos un circuito eléctrico y queremos sobre ese circuito eléctrico que esté circulando una corriente eléctrica específica, entonces tenemos que conectar una resistencia en serie en esa rama donde nosotros queremos que se establezca una intensidad de corriente específica. Y esa intensidad de corriente específica se puede calcular por la ley de Ohm macroscópica, es decir, I igual a V sobre L. Entonces, colocando una resistencia eléctrica adecuada, nosotros podemos tener una intensidad eléctrica deseada en la rama para insertar esta resistencia eléctrica. Por eso decimos que la resistencia eléctrica es el dispositivo que nos va a permitir controlar la intensidad de corriente eléctrica en una rama del circuito eléctrico, ¿no? Esa es la primera función. Segunda función de la resistencia eléctrica es que este dispositivo de la resistencia eléctrica lo que hace es transformar la energía eléctrica en energía calorífica. Es decir, en esta resistencia eléctrica se le suministra la energía eléctrica y de la resistencia nosotros vamos a poder obtener una energía calorífica. Bien, ahora, la cantidad de energía calorífica
disipada por la resistencia o que se puede obtener de la resistencia eléctrica está dada por la ecuación de la potencia, que la vamos a deducir en el siguiente video. Y esta potencia es I por V, donde I es la intensidad de corriente que circula por la resistencia, y V es la diferencia de potencial a la que se aplica la resistencia, ¿no? Entonces, eso es básicamente una resistencia eléctrica o un resistor. Ahora, ¿qué formitas y qué tipos de resistencia tenemos? Una, la que es usada, que se llama la resistencia aglomerada, que fue la primera en concebirse. Eh, entonces, esta resistencia aglomerada está fabricada con una pasta homogénea de gránulos de grafito o polvo de grafito mezclado con algún aglutinante, como por ejemplo una cera. Y entonces se mezcla esta cera con el grafito y luego es aprensada esta forma cilíndrica y tenemos una resistencia eléctrica, ¿no? Ahora veamos acá un esquemita. En realidad, esta es la forma de una resistencia eléctrica que tiene esta patita, un borne, y por acá la otra patita, el borne positivo, borne negativo. Y esto lo que estamos viendo es la parte externa que es un cerámico que envuelve a esta resistencia, la parte interna de esta resistencia. Este sería la resistencia, la forma cilíndrica, el grafito mezclado con la cera, y aquí tiene dos casquillitos de conexión para el borne positivo, borne negativo, ¿no? Y sobre esto se pone este cerámico, en la cual estas franjas son las franjas de color que nos dan el valor nominal de esta resistencia eléctrica, y esta es su tolerancia, o sea, su error con la que se define esta resistencia eléctrica, bueno, dada por el fabricante, ¿no? Bien, otra resistencia muy utilizada se llama la resistencia de película de carbón, en la cual, bueno, en la parte interna tenemos un material aislante cilíndrico como una porcelana, la parte blanca que estamos viendo, y sobre este soporte cilíndrico lo que se hace es pintar con carbón de una forma helicoidal, de tal manera que esta finísima capa de carbón está conectada a estos dos casquillitos, y estos estarían formando una resistencia eléctrica. También podemos tener una película de ciertos materiales metálicos que tengan una alta resistividad, de tal manera que también se constituyen una resistencia. Y todos estos igual se las reviste con un cerámico para que tengamos acá la resistencia eléctrica, ¿no? Bien, otros son las resistencias de embobinado, que igual tienen un núcleo de un material aislante, una porcelana, por ejemplo, y en la cual se tiene un alambre finito de una alta resistividad, como el wolfranio, manganina, constantán, ¿no? Y que esta se le envuelve alrededor de este núcleo, ¿no? De tal manera que ahí de esa manera tendríamos una resistencia eléctrica, ¿no? Bien. Entonces, estas resistencias por lo general, dice, se las recubren con un barniz especial sometido a un proceso de vitrificación de alta temperatura, ¿no? Para evitar que las espiras, bueno, en este caso, se puedan dilatar pues hagan contacto entre sí, ¿no? Haciendo un corte-circuito. Entonces esa es la finalidad de este barniz especial sometida a esa vitrificación, para que pueda soportar altas temperaturas. Bien, entonces esas son las resistencias eléctricas que tenemos de manera que podemos encontrar en el mercado local, ¿no? Bien, luego tenemos un alambre conductor. ¿Qué llega a ser un alambre conductor? Es un alambre en forma de un cilindro largo, pero fabricado de un material de baja resistividad, o si ustedes quieren, una alta conductividad.
En este caso se utiliza como material el cobre, el aluminio. Sería ideal utilizar oro o plata, pero porque por sus elevadas conductividades, pero son carísimas. Entonces, por eso es que se opta por fabricar alambres conductores con cobre o aluminio, ¿no? Que básicamente tienen una forma cilíndrica, pero que son muy largos, de tal manera que su resistividad es despreciable y pues podemos pensar que son alambres conductores, ¿no? Bien. Luego, en la siguiente parte tenemos que ver la parte de combinación de resistencias, de combinación serie y paralela. Entonces, este es el símbolo de una resistencia. Entonces, tenemos una combinación de n resistencias en serie cuando estas forman una cadena, al igual que habíamos hablado en el caso de un condensador. Y esto se alimenta con una batería de fuente electromotriz E, de tal manera que esta fuente electromotriz de PEN E va a dotar a cada resistencia una intensidad de corriente y cada resistencia va a estar sometida a una diferencia potencial entre este extremo y aquí vamos a tener definidos una diferencia potencial V1. Entre este punto y este vamos a tener una diferencia potencial V2. Entre este punto y este punto vamos a tener la diferencia potencial V sub i. Este punto y este punto vamos a tener la diferencia potencial V sub i. La idea es calcular la resistencia eléctrica total de estas n resistencias, calcular las intensidades de corriente y también las diferencias de potencial que se tiene definida en cada una de estas resistencias. Para esto se utiliza el concepto de la resistencia equivalente. Entonces este circuito es equivalente a este circuito simple formado por una única resistencia de valor R que está conectada a esta fuente electromotriz P y que acá en esta resistencia vamos a tener esta intensidad de corriente que va a estar circulando por esta resistencia equivalente y una diferencia potencial B que en este caso va a ser igual a esta PEN de la batería. Bien, entonces, ¿qué hacemos para poder calcular estas intensidades corriente, las diferencias de potencial y esta resistencia equivalente de estas n resistencias combinadas en serie? Entonces, igual, se utilizan los teoremas de conservación de la carga eléctrica y el de la energía. Por ejemplo, por el teorema de conservación de la carga eléctrica nos indica que la corriente eléctrica 1 es igual a la I2 igual al I sub I sub I e igual a I sub N. Es decir, se cumple esta ecuación. ¿Por qué tendría que cumplirse esta ecuación? Porque decimos que se va a cumplir el teorema de conservación cumpliendo esta relación. Porque recuerden que la intensidad de corriente es la magnitud física que nos mide la cantidad de carga eléctrica que pasa por una sección transversal. Entonces, miren, si nos concentramos en esta sección transversal, por aquí, por ejemplo, podría estar pasando 10 coulombs cada segundo. Por los teoremas de conservación de la carga eléctrica, por esta otra sección transversal, también tendría que estar pasando los 10 coulombs segundo y de manera simultánea. Porque si no fuera ese el caso, si por ejemplo pasaran 8 coulombs sobre segundo, cada segundo en estas resistencias se estuviera perdiendo 2 coulombs de carga. O, por ejemplo, si por acá pasa 10 coulombs cada segundo y por aquí aparecen 12 coulombs cada segundo, entonces aquí en esta resistencia se estuviera creando 2 coulombs cada segundo. Entonces, eso estaría violando el teorema de conservación de la carga eléctrica. Por tal motivo, si por acá pasa 10 coulombs cada segundo y de manera simultánea por aquí tiene que estar pasando los 10 coulombs cada segundo, como por acá, como por acá, por acá, por acá, de tal manera que eso justifica que la intensidad de corriente en una combinación en serie se mantiene constante, ¿no? Bien, ahora, por el teorema de conservación de la energía eléctrica, nos dice que la FEN de esta batería va a ser igual a la suma de las diferencias de potencial en esta resistencia, o sea, al B1, más la diferencia de potencial B2, más la diferencia de potencial B sub I, más la diferencia de potencial B sub N, de estas N resistencias. Entonces, no se olviden que la FEN sería la cantidad de energía por unidad de carga que está suministrando esta batería. Entonces, esta resistencia va a consumir una cantidad de energía por unidad de carga.
y esta otra cantidad de energía, y esta otra, de tal manera que la suma de estas tiene que ser igual a esta para cumplirse el teorema de conservación de la energía eléctrica. De tal manera que podemos decir que la FEN es igual a la sumatoria de los B sub I. Ahora, para calcular la resistencia equivalente, partimos por la ecuación que tiene sumatoria, es decir, por esta ecuación. Y decimos que la FEN es igual a la sumatoria de los B sub I. Utilizando la ley de Ohm macroscópica, donde despejamos el B sub I, este B sub I va a ser I sub I por L sub I, es decir, la diferencia de potencial de la resistencia iésima va a ser igual a su intensidad de corriente iésima por su resistencia eléctrica iésima. Esta la podemos sustituir acá y vamos a tener que la FEN va a ser igual a la sumatoria desde la resistencia 1 a la enésima resistencia del R sub I por I sub I. Ahora, por la primera ecuación, como la intensidad de corriente es la misma, podemos igualar a la intensidad de corriente equivalente. Entonces, como es constante, sale de la sumatoria y nos queda esta expresión. Este I pasa a dividir a E y tendríamos FEN sobre I, que va a ser igual a la sumatoria de los R sub I. Pero E es igual a B sobre I, y B sobre I sería la resistencia, porque E es la diferencia potencial de la resistencia equivalente y es la intensidad de corriente de la resistencia equivalente. Por tanto, el E sobre I, que sería el B sobre I, que es lo mismo, es la resistencia eléctrica del circuito equivalente. Por tanto, la resistencia eléctrica de una combinación en serie es igual a la sumatoria de los R sub I. Entonces, si tenemos, en resumen, una combinación de resistencias en serie, uno a continuación de otro, formando una especie de una cadenita. Entonces, la resistencia equivalente es igual a la sumatoria de las resistencias eléctricas. La intensidad de corriente se mantiene constante. La diferencia de potencial es igual a la suma de las diferencias de potencial de las n resistencias. ¿Y para qué combinamos las resistencias en serie? Para elevar la resistencia. Es decir, el valor numérico de la resistencia equivalente de una combinación en serie es mayor a las resistencias que la componen la combinación serie. Entonces, en resumen, las resistencias en serie se utilizan para elevar la resistencia eléctrica del sistema. Bien. Ahora pasamos a una combinación paralela de resistencias. Entonces, esta es la disposición geométrica de las resistencias en paralelo. Pero la característica importante es que uno de los uno de los bornes de las n resistencias se conectan todos al borne positivo y los otros bornes de la resistencia se conectan al borne negativo, ¿no? De tal manera que cuando se conecta esta batería, sobre cada resistencia se va a tener definido una intensidad de corriente y una diferencia de potencial. Entonces, por esta resistencia de 2 tengo el I2 y entre estos dos la diferencia de potencial B2. Y por el I R sub I, la resistencia la resistencia iésima, tenemos una intensidad de corriente iésima circulando por esta resistencia y acá vamos a tener una diferencia de potencial B sub I, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, la idea es calcular estas intensidades de corriente, las diferencias de potencial y la resistencia equivalente de estas R resistencias combinadas en paralelo. Bien, para eso se utiliza el concepto de equivalente, es decir, como que estas R resistencias las sustituimos con 1, hacemos una especie de un cambio de variable, con una única resistencia de valor R que tenemos que calcular y sobre esta resistencia está circulando esta intensidad de corriente y que además está sometida a una diferencia potencial B que es exactamente igual a la diferencia de la potencial o la FEN de la batería. Bien, entonces para poder hacer este cálculo igual utilizamos los teoremas de conservación de la carga eléctrica y el teorema de conservación de la energía. Veamos acá. Cuando este es el caso, esta batería lo que hace es establecer una intensidad de corriente total I. Y este I es la que, cuando nos referimos a la intensidad de corriente en el circuito, nos estamos refiriendo a la intensidad de corriente que está pasando por la batería. El I es el que estaría pasando por esta batería, que es la misma de aquí.
Entonces, esta intensidad de corriente circula por acá y cuando encuentra este nodo, una parte de la intensidad de corriente viene por acá. Esa parte la llamamos I1 y el resto pasa por acá. Y luego otra partecita de este nodo pasa por acá, el I2, y la otra parte continúa hasta encontrar este nodo. Y por este nodo va a circular una intensidad de corriente y así sucesivamente hasta que por esta resistencia enésima circule una intensidad de corriente y su fe. Entonces, de tal manera que, siendo este el caso, podemos darnos cuenta que esta intensidad de corriente total, la que pasa por la batería, que es la misma por acá, que es este I, es igual a la suma de estas intensidades de corriente, porque es que I se va dividiendo en I1, en I2, en I sub I y en I sub N. Entonces, la intensidad de corriente total I es igual a la sumatoria de las intensidades de corriente de cada una de estas ramas. Entonces tendríamos esta intensidad de corriente, ¿no? Por un lado. Por el teorema de conservación de la energía eléctrica, podemos concluir que la diferencia de potencial de esta resistencia 1 es igual a la de 2, a la iésima y de la enésima resistencia. ¿Por qué motivo? Porque estas resistencias están conectadas por este cable conductor que tiene una resistencia eléctrica de manera ideal, cero, idealmente. De tal manera que si tenemos una resistencia eléctrica cero, entonces el potencial positivo de acá es el mismo que tuviéramos acá, porque no existe ninguna caída de tensión. Entonces este potencial positivo sería la misma en todos estos puntos, de tal manera que todos estos puntos tienen potencial positivo. En cambio, estas otras, miren, van a tener potencial negativo, 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 porque no se da una caída de tensión, una pérdida de caída de tensión. Entonces, el potencial negativo es el mismo en este punto, acá, acá, acá. De tal manera que esta diferencia es la misma que esta, la misma que esta y la misma que esta. Por tanto, se concluye que en una combinación en paralelo, la diferencia de potencial de cada una de estas resistencias se mantiene constante, ¿no? Bien. Para calcular la resistencia equivalente, partimos de la ecuación que tiene sumatoria, que en este caso es la intensidad de corriente, es decir, la intensidad de corriente es igual a la sumatoria de todas las intensidades de corriente de cada una de las resistencias. Utilizamos la ley de Ohm, pero en este caso despejando la intensidad de corriente I sub I, que sería igual a la diferencia de potencial de la iésima resistencia sobre la resistencia eléctrica del iésimo resistor. Entonces, acá sustituimos esta relación en esta expresión y tenemos que la intensidad de corriente total o del equivalente es igual a la sumatoria de los B sub i sobre R sub i. Como en una combinación en paralelo, la diferencia de potencial se mantiene constante, sale de la sumatoria y tuviéramos aquí la FE. Por tanto, la intensidad de corriente va a ser igual a la FE por la sumatoria de 1 sobre R sub i, que serían las resistencias, la sumatoria de las inversas de las resistencias eléctricas. Entonces, esta FE pasa aquí a dividir a la intensidad de corriente. I sobre diferencia potencial es la inversa de la resistencia. Por tanto, como I es la intensidad de corriente del equivalente y V es la diferencia potencial del equivalente, concluimos que esta es la inversa de la resistencia del circuito equivalente. Y esto es igual a la sumatoria de las inversas de las resistencias de los N resistores combinados en paralelo. Bien, entonces ya podemos hacer un resumen de acá. Es decir, en una combinación paralelo, la diferencia de potencial se mantiene constante, pero la intensidad de corriente es igual a la suma de las intensidades de corriente de cada una de las resistencias que están combinadas en paralelo, ¿no? Uno. Dos, eh, ¿para qué utilizamos la resistencia en paralelo? Para bajar la resistencia eléctrica. Porque esta resistencia equivalente, esta es menor al menor valor de estas resistencias combinadas en paralelo. Entonces, esa es la función de combinar n resistencias en paralelo para bajar la resistencia eléctrica, ¿no? Bien, con esto hemos terminado este tercer video de corriente eléctrica. Ya en el siguiente video hablaremos sobre la energía en una resistencia eléctrica, que es básicamente la potencia y la variación de la resistencia con la temperatura.